8. Salutación y despedida. El día anterior al comienzo del ejercicio final de 15 días, recibí una llamada de mi colega Jerry S. Por entonces yo no podía suponer el profundo significado de aquella, al parecer, inocente llamada telefónica. Jerry, que entonces tenía 32 años, era ciudadano americano. Llevaba barba y bigote y tenía los cabellos grises. Era un tipo esbelto y había sido abogado de Cyrus Vance, secretario de Estado del presidente norteamericano Jimmy Carter. Por entonces Jerry y yo éramos amigos, aunque yo estaba muy al corriente de ciertos rumores que circulaban acerca de su homosexualidad. En cierta ocasión nos contó a todos que su novia había llegado de Estados Unidos y vivía en su casa, pero que se había visto obligada a regresar porque estaba casada. Como nadie la había visto, persistieron los rumores. Había estado en mi casa en varias ocasiones y yo también en la suya y solía ayudarle a preparar sus coberturas, de modo que no era nada insólito que me invitase a su apartamento. Me dijo que solo deseaba comentarme algo y mostrarme unas cosas. Accedí inmediatamente. ¿Por qué no iba a hacerlo? Cuando llegué había preparado nuestra bebida favorita, una mezcla de vodka, hielo y fresas, triturada y mezclada en una coctelera. Antes de sentarse puso un videocasete. Quiero enseñarte algo, me dijo, pero antes debo decirte que tengo una fuente interna y, que a partir de ahora, antes de realizar un ejercicio, sabré si van a seguirnos y estaré en condiciones de informarte sobre cuándo y dónde. Ya no tendremos necesidad de seguir preocupándonos por ello. Si debo serte sincero, Jerry, repuse, no me preocupa que me sigan. En realidad, incluso me gusta. Es emocionante. ¿Sabes?, añadió. Se lo he dicho a Ranache, otro compañero de clase que tenía graves problemas con APAM y ha estado muy contento. No me sorprende. ¿Pero a quién crees que le haces un favor? Verás, aún tienes que descubrir cómo te están siguiendo, protestó Jerry algo tenso. De acuerdo, Jerry, haz lo que creas más conveniente, le dije, a mí no me importa. Si crees que va a servirte de ayuda me parece estupendo, pero siento curiosidad. ¿Cómo has conseguido esa clase de información? Verás, se trata de la mujer que se acuesta con Itzik, me explicó. La famosa número 4. Yo también he tenido un pequeño lío con ella y me facilitó todos estos datos. Estás bromeando. Sabía que no ibas a creerme. ¿Por qué no te sientas y te pones cómodo mientras te paso el video? Un día, tiempo atrás, Jerry pasó por casa de Itzik y acertó a ver salir de ella a una mujer. Era muy atractiva, de cutis moreno, cabellos de color castaño claro y un cuerpo magnífico. Jerry la estuvo observando mientras se iba, aguardó un rato y luego fue a visitar a Itzik, cuya esposa no se encontraba en casa. En ningún momento mencionó a la mujer. Como es natural, el Yarid, equipo que dirigía la seguridad europea, practicaba tales técnicas en Israel. Uno de los mejores modos de ejercitarse en comprobar su pericia era siguiendo a los Katsas neófitos. Dichos equipos solían utilizar números, no nombres, y se suponía que los Katsas ignoraban quiénes eran. Al equipo Yarid se le informaba el día anterior a quién debía seguir, la hora y el punto de partida y se le mostraba una foto del individuo. Aquella mujer respondía concretamente al número 4. Jerry se había fijado en ella durante un ejercicio anterior y, aunque ignoraba entonces de quién se trataba, lo había hecho constar en su informe. Luego, al verla en casa de Itzik, acabó atando cabos. Cuando ella salió, la estuvo vigilando mientras se metía en su coche, cuya matrícula anotó y, más tarde, a través del computador de la policía, obtuvo su nombre y dirección. Decidió aprovecharse de tales conocimientos. En primer lugar, estaba enterado de los rumores que corrían acerca de él y deseaba acabar con ellos. Y asimismo quería llegar a conocer quién sería seguido determinado día en que se realizaban los ejercicios para no tener que preocuparse constantemente por APAM. No destacaba especialmente en esas pruebas y deseaba librarse de tal preocupación que tanta importancia tenía para el curso. Ningún Katsa podía salir al extranjero sin aprobar APAM. En su apartamento, dotado de todos los ingenios electrónicos imaginables, se encontraba un gran aparato de ejercicios llamado Soloflex que consistía en un banco y una barra suspendida de una estructura. Uno de los ejercicios a realizar consistía en ceñirse unas gomas muy resistentes a los tobillos, colgarlas de la barra y, mientras uno permanecía suspendido cabeza abajo, erguirse e inclinarse, trabajando de ese modo los músculos del estómago. Otro elemento vital de su equipamiento era una cámara audiovisual incorporada a un maletín que se utilizaba para muchas prácticas y que la academia nos prestaba cuando era necesario. Además de que permitía filmar sin que los protagonistas de la película se dieran cuenta, la alta calidad de su técnica permitía obtener excelentes películas. La filmación se iniciaba con un plano en gran angular de la habitación. Las cortinas estaban echadas, pero había mucha luz. A un lado se veía un armario de madera de color claro y una mesa de comedor, pero el Soloflex dominaba el centro de la estancia.
Al principio Jerry y número 4 estaban hablando. Luego comenzaron a besarse y a acariciarse. Vamos a hacer ejercicio, dijo Jerry de pronto, y le sujetó las tiras de goma a los tobillos después que ella se hubo quitado los pantalones del chandal, de modo que la muchacha quedó colgando boca abajo de la barra. No podía dar crédito a mis ojos. Pensaba, Dios mío, esto no puede ser cierto, pero sí lo era. Mientras ella permanecía así suspendida, Jerry retrocedió unos pasos, abrió los brazos como si actuase ante la cámara y exclamó: Tada, como es natural, a ella le había caído la camisa sobre la cabeza y sus senos pendían libremente. Jerry le quitó la prenda, se inclinó, la sostuvo y comenzaron a besarse. Seguidamente le metió la mano bajo las bragas y siguió acariciándola. Al cabo de un rato, Jerry también se desnudó y poco después aparecía la imagen de ella colgando boca abajo y haciéndole un numerito por los aires mientras él se sentaba desnudo en el banco. No era necesario que lo filmaras para conseguir que ella colaborase, Jerry le dije cuando el espectáculo hubo concluido. Quizá no, pero pensé que si se negaba le mostraría la película y entonces lo haría. Resulta excitante, ¿no es cierto? Sí, en cierto modo, repuse cautamente. ¿Sabes lo que se dice de mí por la oficina? ¿A qué te refieres? ¿Acerca de si eres homosexual? Sí, es tu problema, no el mío. No estoy aquí para juzgarte. En aquel momento se sentó a mi lado, muy cerca. Bueno, ahora ya has visto que no lo soy. ¿Por qué me cuentas todo esto? Jerry, le pregunté, sintiéndome algo incómodo. Sabes, me van los dos sexos, repuso, y creo que podríamos pasarlo mejor de lo que tú piensas. Jerry, ¿no me estarán engañando mis oídos? Espero que no. Me sentí perplejo, pero irritado por momentos. Me levanté del diván y fui hacia la puerta. Jerry me puso la mano en el hombro para detenerme. En aquel momento lo vi todo rojo. Aparté su mano de mi hombro y le golpeé en el estómago. Nunca en mi vida había dado un puñetazo más fuerte. Bajé corriendo la escalera y salí a la calle a respirar aire puro. Estuve corriendo durante 40 minutos hasta llegar a la academia, probablemente 6 o 7 kilómetros. No estaba muy en forma, tosía, pero seguía corriendo. Al llegar allí me encontré con Itzik. Itzik, le dije, tengo algo que decirte. Esto tiene que concluir. Vamos a mi despacho. Se lo conté todo. No puedo asegurar que le diese una versión muy coherente, porque me expresaba atropelladamente, aunque, pese a ello, mis explicaciones fueron muy claras. Le dije que Jerry tenía un vídeo en el que se le veía haciendo el amor con su amiguita y que me había hecho proposiciones sexuales. Tranquilízate, me dijo. Te acompañaré a casa en mi coche. Le di las gracias, pero le expliqué que tenía la bicicleta en la academia y que prefería regresar con ella. Verás, repuso Itzik. Ya me lo has contado, ahora debes olvidarlo. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que lo olvides. No quiero volver a oír hablar de ello. ¿Qué clase de caballo tiene ese tipo? ¿Acaso se trata del de Troya? Olvídalo. No me era posible seguir insistiendo, porque me resultaba increíble que Itzik me dijese que lo olvidara enseguida, sin molestarse en comprobar lo que le decía, y que no me entere de que repites esta historia a nadie más, añadió. No se lo digas a Jaime, a Josie ni a nadie. ¿Has comprendido? De acuerdo, lo olvidaré, pero voy a comunicártelo por escrito y quiero que se curse una copia de archivo. De acuerdo, puedes hacerlo así. Una copia para archivo significaba que la copia de una carta enviada exclusivamente a alguien tan solo podía ser depositada en un sobre cerrado y remitida al archivo de un computador, donde permanecería cerrada, pero el destinatario debía firmar para indicar que la había leído, y se anotaba la fecha. En el caso de que se tratara de un CATSA que hubiese comunicado a sus superiores que los sirios iban a atacar la próxima semana, pero que estos hiciesen caso omiso de su advertencia. Cuando se produjera el ataque, la gente le preguntaría por qué no había informado, y si el CATSA había cursado una copia para archivo le bastaría con exhibirla para demostrar que sí lo había hecho. De regreso a casa me detuve en el apartamento de Moussa M., jefe de seguridad, y le puse al corriente de todo. Deberíais cambiar el programa y sustituir a la chica, le dije. ¿Se lo has dicho a Itzik? Sí, ¿qué respondió él? Que olvidara el asunto. Me temo que no podremos sustituir a esa muchacha, dijo Moussa. Si lo hiciéramos, Itzik comprendería que me lo habías dicho. Al día siguiente, a mediados de octubre de 1985 y cuando comenzaba el ejercicio definitivo de 3 semanas, recibimos la primera orden de actuar, consistente en que los 3 equipos de 5 miembros cada uno nos instaláramos en nuestros apartamentos. Un equipo tenía su base en Haifa, el otro en Jerusalén y el mío en el tercer piso de un edificio próximo al cinematógrafo Mugrabi, junto a las calles de Allenby y Ben Yehuda, en el centro sur de Tel Aviv, un sector bastante sórdido en el que merodeaban las prostitutas. Aparte de Jerry, mi equipo estaba formado por Arik, Odedele y Michelle. Cuando hubimos construido nuestro deslizamiento en un armario y dispuesto las restantes medidas necesarias de seguridad para nuestra base piso franco, nos facilitaron pasaportes. Nos condujeron al aeropuerto y nos dijeron que pasáramos por la aduana y por seguridad como si acabásemos de llegar a Israel. Yo llevaba documentación canadiense. A continuación cogí un taxi desde el aeropuerto hasta el apartamento, inspeccioné la zona, me
enteré de dónde se encontraban los teléfonos públicos y demás y llegué con tiempo sobrado a la sesión de instrucciones de la 1 de la tarde. De vez en cuando se nos permitía ir a casa desde aquel destino, pero a base de un sistema rotativo porque siempre debía quedarse alguien de noche en el apartamento. Cuando regresé parecía como si nada hubiera sucedido entre Jerry y yo. Salvo que a mí me constaba que era intocable y que no podía protegerme de él, su caballo era demasiado poderoso. El primer ejercicio consistía en ir al Hotel Grand Beach, situado en la esquina de la calle de Dizengoff y la avenida de Ben Gurion, en la acera de enfrente de donde otrora se hallara el Sheraton. El antiguo Sheraton había sido cedido a los americanos que estaban construyendo pistas de aterrizaje en el Negev como parte del Tratado de Paz de Camp David cuando Israel cedió campos de aviación en el Sinaí. Alquilé una habitación en el Grand Beach por teléfono, mientras se suponía que Jerry se reunía con un contacto en el vestíbulo del hotel. El contacto tenía documentos en un maletín que llevaba en su coche, y el objetivo consistía en conseguirlo, fotografiar los documentos y devolverlo al vehículo sin que nadie advirtiese nuestros manejos. Disponíamos ya de una llave del coche y se suponía que este debía encontrarse en el sexto lugar de los aparcamientos que había frente a la entrada del antiguo Sheraton, pero resultó que en realidad se hallaba en el tercero, claramente visible para el portero del hotel. La misión de Jerry consistía en hablar con el contacto en el vestíbulo superior del Grand Beach mientras se sentaba en una posición desde la que podía verme entrar con el maletín y cruzar el salón hasta los ascensores. Cuando hubiera fotografiado los documentos en la habitación, debía retornarlos a su lugar de origen, habiendo eliminado previamente mis huellas dactilares. Una vez cumplida esta misión, haría una señal a Rick, que a su vez se la transmitiría a Jerry, y entonces él dejaría en libertad al hombre. Toda esa actividad debía realizarse sin que el contacto se enterase. El único obstáculo de todo el ejercicio consistía en que el coche era demasiado visible para el portero. Por consiguiente, pregunté a Rick si tenía un billetero, le pedí que lo vaciara de todo su contenido, excepto de algo de efectivo que debía asomar de modo visible, y luego que se dirigiera al portero y le dijese que lo había encontrado y que deseaba que lo entregase en el departamento de objetos perdidos. De aquel modo él no estaría en su puesto de observación cuando yo retirara el objeto del maletero del coche. En el instante en que yo bajaba la escalera, Arik ya se había enterado del nombre del hombre, por lo que efectuó una llamada telefónica urgente para él, y mientras éste entraba a atender su llamada, restituí el maletín a su sitio. 2 horas después nos reuníamos todos en el apartamento. Estábamos muy silenciosos, aunque no parecía haber surgido ningún problema. En breve aparecieron Itzik y Cowley. Todos efectuamos una descripción completa de lo que había sucedido, pero cuando hubimos concluido, Jerry se dirigió a Itzik diciéndole: «Debo formular una queja sobre la actuación de Vic». Me quedé atónito, había cumplido con creces lo que se esperaba de mí y aquel imbécil se permitía formular una queja. Cuando Víctor trabajó para los Smurfs en Kaisarut alojó a algunos africanos en ese hotel, prosiguió Jerry. Realizando ese ejercicio en un hotel donde es conocido ha hecho peligrar toda la operación. Aguarda un momento, le dije. Hemos efectuado ejercicios en todos los malditos hoteles de esta ciudad, y, de todos modos, hipotéticamente y para los fines de este ejercicio, nos encontrábamos en París y allí no me conocen en ningún hotel. Pese a lo que había escuchado, Itzik anotó en su agenda: observación muy acertada. «Sai», exclamé volviéndome hacia Cowley. «Por favor», repuso este, «no tengo nada que ver en este asunto». Al día siguiente rogué que me asignaran inmediatamente mi segundo ejercicio, lo que me daría la oportunidad de estar ausente del piso franco varios días. Estaba harto de vivir bajo el mismo techo que Jerry. Mi misión consistía en establecer contacto con un diplomático inglés responsable de la conservación de los cementerios militares de Israel, principalmente los correspondientes a la Primera Guerra Mundial. Tenía un despacho en Ramla, al este de Tel Aviv, sede de un inmenso cementerio, y otro en la Embajada Británica de Tel Aviv. El hombre había sido descubierto varias veces por el Shabak deteniendo su coche en la autopista, tomando fotos de instalaciones militares y alejándose seguidamente. Sospechábamos que era miembro del servicio secreto o que trabajaba para alguien. De resultas de ello, el Shabak había formulado una petición para que lo vigilásemos. La primera orden que yo había recibido era ingeniarme un motivo para reunirme con aquel hombre. ¿Por qué no otra película? Tras reservar una habitación en el Hotel Carleton, al otro lado del Marina, en la calle de Ayarkon de Tel Aviv, acudí hasta un monumento levantado cerca de aquel lugar donde las tropas del general británico Allenby habían cruzado el río Yarkon durante la Primera Guerra Mundial, dando fin a 4 siglos de dominio otomano en Tierra Santa. Fijé en mi mente las fechas de las batallas y el nombre de las brigadas que habían intervenido en el combate y me dirigí hacia otro inmenso cementerio británico de las afueras de Haifa, observando las tumbas hasta que encontré una con el nombre de un soldado, McPhee, que había luchado y muerto entonces.
Decidí simular que era un canadiense oriundo de Toronto, personalidad que completé con tarjetas comerciales, y que me proponía hacer una película sobre una familia que se había trasladado a Canadá desde Londres, uno de cuyos miembros había encontrado la muerte luchando por la liberación de Tierra Santa. En primer lugar telefoneé a las oficinas de Ramla y le expliqué la historia a una cristiana árabe que se encontraba allí. Ella me facilitó el número de teléfono de mi objetivo en la embajada, de modo que le llamé, le conté la historia y le facilité el nombre de McPhee, diciéndole que ignoraba dónde había sido enterrado, añadiendo que me alojaba en el Hotel Carleton y que deseaba entrevistarme con él. No encontré ninguna dificultad para ello. El británico se presentó acompañado de otro hombre y los tres estuvimos charlando durante 2 horas y media. El diplomático era paisajista de profesión y se mostró realmente deseoso de ayudarme. Me facilitó el nombre y la dirección exacta donde encontraría la tumba. Supuso que todo era legal e incluso comenzamos a tratar de la posibilidad de contratarle para que escenificara las batallas que probablemente yo deseaba filmar. Le dije que partiría en breve, pero que me pondría en contacto con él dentro de un mes. Las instrucciones que yo había recibido únicamente consistían en establecer dicho contacto y abrir una puerta. Mi siguiente misión consistía en contactar a un hombre en Jerusalén Oriental que tenía una tienda de souvenirs en la calle de Salah ad-Din. Inspeccioné la zona, tomé fotografías con una cámara oculta y me hice muy amigo del individuo, un miembro de la OLP, razón por la que querían saber más cosas sobre él. En el curso de otra misión, Itzik me condujo a un edificio de apartamentos de Tel Aviv y me dijo que había un hombre en el tercer piso acompañado por un invitado y que yo dispondría de 20 minutos para entablar conversación con su huésped. Esto es chutzpah, le dije. Defíneme qué es chutzpah, repuso Itzik. Te ensucias en la puerta del individuo, luego llamas a su puerta y le pides papel higiénico, eso es chutzpah. Fui a una tienda próxima y compré 2 botellas de clarete Mouton Cadet, me acerqué al edificio y, tras comprobar los nombres de los inquilinos, llamé a un timbre y dije que tenía que entregar un paquete a una mujer. Ah, probablemente está usted buscando a Dina, repuso la voz. ¿Está Dina casada? Me interesé. No me respondieron. Llamé al apartamento que me habían indicado pero, afortunadamente, la mujer no estaba en casa. Entré en el edificio y comencé a subir la escalera. Era una de esas casas de vecinos en las que es preciso pasar por todas las puertas hasta llegar a la que a uno le interesa. Cuando me encontraba en el tercer piso, donde se hallaban mis objetivos, cogí una de las botellas y alzándola en el aire la estrellé contra el suelo con gran estrépito frente al apartamento en cuestión. A continuación llamé a la puerta. Disculpe, dije cuando me abrieron. Venía a ver a Dina, pero no está en casa y se me ha roto esta botella. ¿Pueden dejarme algo para recoger todo esto? El hombre y su invitado me ayudaron. Les sugerí que compartiéramos la otra botella y permanecí con ellos durante 2 horas, acabando por enterarme de la historia de sus vidas. Había cumplido mi misión. Entretanto, el equipo del apartamento de Haifa estaba concentrado en las tropas de pacificación de la ONU, especialmente las canadienses. Los canadienses eran un magnífico objetivo, se mostraban muy amistosos y eran muy agradables. Entre nosotros se sentían como si estuvieran en un país occidental, por lo que estaban muy cómodos, mucho más que con los árabes. Es decir, si uno quiere pasarlo bien, ¿a dónde debe ir? A Damasco. Había varios dubsanim canadienses, literalmente pasteles de miel, fuerzas pacificadoras de la ONU destinadas como mensajeros que nos traían y llevaban paquetes de uno a otro lado de las fronteras. 2 de los ejercicios consistían en irrumpir en comisarías de policía, una vez en el cuartel general de Mador, en la calle de Dizengoff de Tel Aviv, y la otra en centros de investigaciones especiales de Jerusalén. Allí, un tipo llamado Zigel dirigía una extensa unidad especial investigadora de fraudes. Uno de los casos en los que estaba trabajando por entonces se llamaba Dossier Melocotón, en hebreo Tika Farsek. Cuando irrumpimos en el cuartel general nos acompañaba un experto en entregas que nos indicó los archivos que debíamos llevarnos. Resultó que el dossier Melocotón trataba de una investigación en la que se hallaba implicado un ministro del gabinete, un tipo muy religioso llamado Joseph Burr, que era uno de los miembros más antiguos del Parlamento de Israel. Hacía tanto tiempo que estaba en activo que circulaba un chiste sobre él en el que aparecían 3 arqueólogos, uno americano, otro inglés y el tercero israelí, que encuentran una momia egipcia de 3000 años de antigüedad. Al abrir la tumba, la momia se despierta y dice al americano: ¿De dónde vienes? De América, es un gran país que se encuentra allende los océanos, el país más perfecto del mundo. Jamás he oído hablar de él, responde la momia, y volviéndose hacia el británico repite la pregunta. Finalmente se dirige al israelí y le dice: ¿Y tú, de dónde eres? De Israel, responde el interpelado. Ah, sí, Israel, he oído hablar de ese país.
A propósito, ¿sigue siendo Burke ministro del gabinete? Ignoro el contenido del expediente ni de qué investigaciones trataba, pero me consta que el dossier melocotón se recogió a petición del gabinete del primer ministro y que toda la investigación fracasó por falta de documentación. No importaba que se tratase de Begin, Peres o Samir, una vez se disponía de un instrumento, podía utilizarse, y el Mossad siempre lo haría así. Aunque los Qassas neófitos solamente realizábamos algunos ejercicios de esa naturaleza, aquellos que se entrenaban para Neviots los efectuaban con cierta regularidad. Si deseaban entrenarse para asaltar un lugar seguro, lo escogían bien. ¿Y hay algo más seguro que una comisaría de policía? Me disgustó realizar semejante práctica y pregunté por qué hacíamos cosas que iban contra nuestra propia normativa. Se suponía que debíamos operar fuera del país y no en el interior. Oren Riff, al que creía un amigo, repuso: cuando buscas algo, lo haces donde se ha perdido, no bajo la luz. Se refería a la historia del hombre que perdió algo en la oscuridad pero que se dedicaba a buscarlo entre la luz. Al preguntarle por qué buscaba por allí en lugar de donde lo había perdido, respondió que a oscuras no distinguía nada, pero que sí veía perfectamente en un lugar iluminado. Será mejor que cierres la boca y hagas tu trabajo, añadió Riff, porque no es asunto de tu incumbencia. Y seguidamente me contó la historia del tipo que llega del desierto y se encuentra entre las vías del tren. Oye el silbido de un tren que se acerca, pero ignora de qué se trata. Gradualmente advierte que se aproxima una cosa enorme, pero sigue ignorando qué es, por lo que permanece allí desarrollado. De algún modo logra sobrevivir y tras prolongada estancia en el hospital le llevan a su casa y sus amigos dan una fiesta para celebrar su retorno. Alguien pone una tetera en el fuego para hacer té, pero cuando oye el silbido de la ebullición, se levanta de un salto, coge una hacha, irrumpe en la cocina y destroza la tetera. Al preguntarle por qué ha hecho eso dice: voy a explicároslo, debéis acabar con esas cosas cuando aún son pequeñas. Y entonces Oren añadió: ahora vas a escucharme. Deja ya de silbar, lo harás cuando seas más grande que los tipos a quienes ahora criticas. Vete a la mierda, repuse furioso. Y salí como una exhalación de la oficina. Yo estaba convencido de que tenía razón, y cuando hablé con los otros muchachos de la oficina, tipos insignificantes como yo, todos estuvieron de acuerdo conmigo, pero nadie estaba dispuesto a abrir la boca porque todos esperaban salir al extranjero, y aquello era algo que a nadie le importaba. Con semejante actitud puedes irte a la mierda, nunca conseguirás que las cosas funcionen. Cuando finalizó el curso, a mediados de noviembre de 1985, y por fin nos convertimos en Qassas, habíamos tardado 3 años en total. El ambiente era tan desagradable que ni siquiera dimos una fiesta para celebrarlo. Oded no se graduó, pero se hizo experto en comunicaciones para las oficinas de Europa. Avigdor tampoco se graduó, y a través de Mike Harari fue transferido como hombre de acción a ciertas gentes de Sudamérica. Michel fue destinado a Bélgica y Agassi Y se trasladó al Cairo para convertirse en enlace. En cuanto a Jerry, marchó a Xafririm para colaborar con Aral Serf. La última vez que tuve noticias de él, se proponía iniciar una operación en Yemen para tratar de conducir judíos a Israel. Jaime, Josie y yo fuimos destinados a la base de Israel. Yo había concluido el curso satisfactoriamente, pero me había creado enemigos poderosos. Por ejemplo, Efraim Alevi, jefe de los enlaces, decía de mí que era un tipo conflictivo. Pese a ello se preveía que iría a Bélgica, gran honor para un novato, donde debería incorporarme al equipo Qatsa de ataque, cosa que molestó a Ipsik. Después de todo no había muchas oportunidades. Si iba allí, estaría inmovilizado de 3 a 5 años. Entretanto, estaba en la parrilla de salida bajo las órdenes de Ran, hasta que él tuvo que ir a Egipto en misión de reclutamiento. La televisión egipcia había emitido una película crítica sobre el Mossad llamada El hombre de mirada burlona, que contenía muchísima información interna de la organización, pero en lugar de provocar un escándalo, había dado como resultado que se presentara una oleada de voluntarios en la embajada ofreciéndose para colaborar con el instituto. 2 semanas después de haberme incorporado a la base israelí, me ordenaron que transfiriese un paquete que había llegado en un vuelo del AL procedente del lejano oriente a una dirección de Panamá facilitada por Mike Harari. Me presenté en el aeropuerto con un Subaru, pero cuando llegué me quedé sorprendido al encontrarme con un paquete de 2x3x 1,5 expansión OFM totalmente envuelto en plástico y que contenía múltiples envoltorios en su interior, demasiado grande para poder transportarlo en coche. Por lo tanto, encargué que lo recogiera un camión y lo llevase a la oficina para que lo embalasen de nuevo y lo enviasen a Panamá. Acto seguido le pregunté a Amy Yaar qué contenían los envoltorios. Nada que te importe, repuso Yaar. Cumple las órdenes que has recibido. El paquete no fue cargado en un avión panameño como me habían dicho, sino en otro de las fuerzas aéreas israelíes. Les dije que debía existir algún error. No me respondieron. El aparato ha sido prestado a Panamá. Se trataba de un avión Hércules de transporte. Cuando regresé a la oficina protesté. Sabía lo que estábamos enviando, no era tan necio. No actuábamos como intermediarios para el envío de armas desde el lejano oriente, únicamente podía tratarse de drogas. De modo que pregunté por qué teníamos que utilizar un avión israelí y me dijeron que el tipo que dirigía las fuerzas aéreas panameñas era Harari, por lo que no existía ningún problema.
Estuve protestando en el despacho y en el comedor de que tuviéramos que respaldar a Harari en tal género de actividades. En la organización contábamos con un sistema de reclamaciones por el que éstas podían cursarse mediante computador, siendo transmitidas a Seguridad Interior. Tramité una protesta formal. El inconveniente del sistema era que si se formulaba una queja los oficiales de alto rango tenían acceso a ella, por lo que Harari debió de descubrirla. Aquella fue la gota que colmó el vaso. Con mi acción había herido el punto débil de Harari, que por otra parte tampoco me tenía simpatía alguna puesto que no era la primera vez que nos enfrentábamos. Por entonces teníamos un caso pendiente en Chipre que motivó que me enviasen allí para prestar mi intervención. En realidad no se esperaba que yo fuese, pero Itzik se empeñó en ello. Yo estuve tan sorprendido como entusiasmado de que quisiera enviarme. Mi cometido consistiría en simular ser el intermediario de una operación ya en marcha. Apenas conocía los detalles, pero se suponía que debía encontrarme con un individuo con quien estableceríamos un sistema por el que se le haría llegar a Europa equipamiento de diversos explosivos. Ni siquiera conocía el nombre del contacto, era europeo y residía en Chipre, sirviendo de enlace a la OLP y traficando en armas al mismo tiempo. Se trataba de cortar todo aquello de raíz. Los clientes del tipo también eran traficantes de armas y pensábamos que si lográbamos acabar con ellos imaginarían que los habrían denunciado facciones militantes de la OLP. Yo debía asegurarme de que los tipos implicados se presentarían en cierto lugar convenido de Bruselas para recibir las mercancías. El trato se había fijado en aquella capital porque los explosivos y detonadores eran enviados desde la central del Mossad en Tel Aviv al cuartel general europeo en Bruselas por medio de la valija diplomática. Dada su categoría, solía ser muy voluminosa. Los clientes eran comerciantes de equipamiento de Bélgica y Holanda. Nuestro propósito era bloquear sus actividades y conseguir que, a partir de ahí, la policía de sus respectivos países emprendiese una investigación. Como es natural, la policía quería contar con pruebas, y el Mossad, cuya intervención desconocería, iba a facilitárselas. Parte del proyecto consistía en utilizar a Michel por su excelente francés para que fuese telefoneando e informando a la policía durante cierto tiempo, preparando el terreno hasta que las mercancías fueran entregadas. Yo me alojaba en el Hotel San Hall, que dominaba el muelle de Larnaca. El equipamiento debía ser transmitido a Bélgica y depositado en un coche. Disponía de un juego de llaves que debía entregar a uno de los hombres de Chipre, indicándoles que serían informados exactamente acerca de cuándo y dónde debían recoger el vehículo. Ellos me propusieron que nos encontrásemos en el Hotel Butterfly, pero yo insistí en que nos viésemos en mi hotel. El 2 de febrero de 1986 la policía belga sorprendió a los tipos con las manos en la masa cuando llegaban al coche, comprendido el individuo al que yo había entregado las llaves, y confiscaron asimismo más de 200 libras de explosivos y 200 o 300 detonadores. Después de esto, estaba dispuesto para regresar a casa. No comprendía que en realidad había sido enviado a Chipre con otra intención, como parte de una operación con la que ya estaba algo familiarizado desde que trabajaba con los servicios informáticos de la oficina. Las órdenes que recibí a continuación consistían en permanecer en mi hotel y aguardar una llamada telefónica de un combatiente del Mersada que estaba vigilando el aeropuerto de Trípoli, en Libia. El mensaje mágico sería: los pollos han huido del gallinero y, una vez recibido, sería repetido por radio cada 15 segundos hasta que a su vez sería recogido por un buque portamisiles próximo y transmitido a las fuerzas aéreas israelíes, que ya tendrían sus aviones en el aire preparados para obligar a aterrizar en nuestro país a un reactor civil libio Gulfstream 11. Los pollos en cuestión eran unos terroristas de los más peligrosos del mundo. Se trataba exactamente de Abu Khaled Amli, Abu Ali Mustafa, Abdul Fattah Gamen y Arabi Awad Ahmed Jibril, del Comando General de la FPLP. Jibril había sido el autor del secuestro de la Chille Lauro que tantas preocupaciones causara al coronel norteamericano Oliver North, hasta el punto de inducirle a adquirir un costoso sistema de seguridad para la protección de su hogar. El hombre fuerte libio, Muammar al-Gaddafi, había convocado una conferencia de 3 días en Trípoli por el denominado Mando Aliado de las Fuerzas Revolucionarias de la Nación Árabe, con representantes de 22 organizaciones palestinas y árabes en su plaza fuerte, los barracones de Bab al-Azicia. Gaddafi estaba reaccionando contra las maniobras navales norteamericanas en la costa del Líbano y los delegados aprobaron la creación de escuadrones suicidas para ataques comando contra objetivos norteamericanos en América y cualquier otro lugar si los americanos se atrevían a provocar una agresión contra Libia u otro país árabe. Como es natural, el Mossad controlaba el acontecimiento. Era algo muy lógico, como los palestinos suponían que debía ser, y por ello se filtraron noticias de que los mandos veteranos de la OLP se proponían partir temprano en su reactor y sobrevolar la costa sureste de Chipre a Damasco. El Mossad tenía 2 combatientes que no se conocían entre sí, cosa absolutamente normal aguardando en una línea telefónica. Uno, que vigilaba en el aeropuerto, se suponía que vería embarcar y despegar a los hombres en el avión y que inmediatamente informaría al otro combatiente, quien, a su vez,
me informaría a mí por teléfono. Entonces yo transmitiría el mensaje por radio al buque espía. Yo me había presentado en Chipre bajo la personalidad de Jason Barton. Me condujeron hasta mitad de camino en una patrullera israelí y luego me recogió un yate privado desde el puerto, y en mi pasaporte figuraba el visado de entrada como si hubiese llegado por aire. Hacía viento y frío y no se veían muchos turistas. Sin embargo, en mi hotel se alojaban cierto número de palestinos. Había concluido la primera parte de mi misión y aguardaba simplemente a que me llamaran por teléfono. Por consiguiente, aunque no tenía nada que hacer, podía deambular por el recinto pero sin abandonarlo, por lo que simplemente advertí a conserjería que me transmitieran cualquier llamada que se recibiese en el lugar donde me encontrase. Era la tarde del día 3 de febrero de 1986 cuando distinguí a cierto individuo en el vestíbulo. Iba muy bien vestido, usaba gafas con montura de oro y lucía 3 anillos enormes en su mano derecha. Llevaba perilla y bigote y aparentaba unos 45 años. Sus cabellos negros comenzaban a encanecer. Calzaba costosos zapatos de piel y vestía un traje de lana muy bien cortado y de excelente calidad. Se hallaba sentado hojeando una revista árabe, pero pude observar que tenía un ejemplar de Playboy escondido en su interior. Yo sabía que era árabe y comprendí que se sentía muy importante. Pensé, ¿qué diablos? No tengo nada más que hacer, entraremos en relación. El contacto fue directo. Me dirigí sencillamente hacia él y le dije en inglés, ¿le importaría dejarme hojear el desplegable? ¿Cómo dice? Repuso en inglés con mucho acento extranjero. Me refiero a la chica, la revista que tiene ahí en medio. El hombre se echó a reír y me la prestó. Yo me di a conocer como un hombre de negocios británico que había pasado la mayor parte de mi vida en Canadá. Sostuvimos una conversación muy amistosa y al cabo de un rato decidimos ir a cenar juntos. El hombre era un palestino que vivía en Amán y, al igual que mi personaje ficticio, trabajaba en negocios de importación-exportación. También era aficionado a la bebida, de modo que después de cenar pasamos a un bar, donde comenzó a embriagarse. Entretanto, yo le había expresado todas mis simpatías por la causa palestina e incluso mencioné haber perdido muchísimo dinero en una expedición marítima a Beirut por causa de la guerra. Esos malditos israelíes, exclamé. El hombre siguió hablando de los negocios que realizaba en Libia y finalmente, estimulado por la bebida y mi aparente amistad, dijo, mañana vamos a darles una buena lección a los israelíes. Magnífico. ¿Y cómo será eso? Nos hemos enterado por una fuente de que los judíos están siguiendo la reunión de los palestinos con Gaddafi. Pensamos hacer truco en el aeropuerto. Los israelíes creen que todos esos personajes importantes de la OLP embarcarán juntos en el mismo avión, pero se equivocan. Yo me esforzaba por mantener una calma aparente. No se esperaba que iniciase contactos, pero tenía que hacer algo. Por fin, sobre la 1 de la madrugada, dejé al amigo y regresé a mi habitación, desde donde llamé a un número de emergencia y pedí por IPSIC. No podemos molestarle, está ocupado. Tengo que hablar con él. Se trata de una emergencia. Hablaré con el jefe del Tsomet. Lo siento, pero también él está ocupado. Yo ya me había identificado como un Katsa dando mi nombre clave pero, de modo increíble, no transmitían mi llamada. Por consiguiente, traté de localizar a Arale Serf en su casa, pero tampoco lo encontré. Por fin llamé a un amigo del Servicio Secreto Naval y le pedí que me pusiera en comunicación con el lugar donde se encontraban sus superiores, un centro estratégico instalado por la Unidad 8200 en una base de las Fuerzas Aéreas del Galil. Como era de esperar, Itzik se puso al teléfono. ¿Por qué me llamas aquí? Escucha, todo es un engaño. Esos tipos no estarán en el avión. Y le conté lo sucedido. Esto suena a LAP, guerra psicológica, repuso Itzik. Además, tú no estabas autorizado a establecer contactos. No consiento que me levantes la voz, exclamé. Por entonces ambos estábamos gritando. Es ridículo. Verás, sabemos lo que debe hacerse. Limítate a cumplir tu misión. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? Sí, lo recuerdo. Pero quiero que te des oficialmente por enterado de lo que te he dicho. De acuerdo. Ahora ve a hacer tu trabajo. Aquella noche no pude dormir. Al día siguiente, a mediodía, llegó por fin el mensaje. Los pollos han huido del gallinero. Por desdicha para el Mossad no había sido así. No obstante, transmití el mensaje y abandoné inmediatamente el hotel. Fui andando hasta el puerto, donde embarqué en un yate privado que me condujo a la patrullera que debía llevarme a casa. El 4 de febrero los israelíes obligaban a aterrizar al reactor civil en la base aérea de Ramat David, próxima a Haifa. Mas en lugar de peces gordos de la OLP, los 9 pasajeros eran oficiales sirios y libaneses de escasa graduación, lo que provocó un terrible bochorno internacional para el Mossad de Israel. 4 horas después los dejábamos partir, pero no sin que antes Gibril celebrara una conferencia de prensa en la que manifestó, proclamad a todo el mundo que se abstengan de utilizar aviones americanos ni israelíes, porque en lo sucesivo no respetaremos a los civiles que viajen en dichos aparatos. En Damasco, el ministro de Asuntos Extranjeros, Farouk al-Saraa, exigió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Se celebró aquella semana y en ella Estados Unidos vetó una resolución que condenaba a Israel. El general de división Hikmat Sebabi, jefe de Estado Mayor del Ejército de Siria, dijo: responderemos a este crimen dando a quienes lo cometieron una lección que nunca olvidarán. Escogeremos el método, el momento y el lugar adecuados. Libia acusó asimismo a la 6 Flota Americana de participar en la operación. El primer ministro Simón Peres declaró avergonzado ante el Knesset y el Comité de la Defensa y de Asuntos Exteriores que como quiera que se había recibido información de que viajaba a bordo un palestino de alta graduación, decidimos que debíamos comprobar si estaba en el aparato. La información era de tal naturaleza que nos proporcionaba una sólida base para decidirnos a interceptar, pero resultó ser errónea. El ministro de Defensa Yitzhak Rabin dijo: no encontramos lo que esperábamos. Mientras todo esto sucedía, yo aún me hallaba en la patrullera que me conducía a mi patria. No tardé en enterarme de que los oficiales del Mossad me acusaban del desastre y que, a fin de asegurarse de que yo no estaría presente para poder defenderme, el capitán del buque, a quien conocía de mi época de la Marina, había recibido órdenes de simular que tenía problemas en el motor cuando nos encontrásemos a unas 11 millas de Haifa. El barco se detuvo cuando yo estaba tomando café. Pregunté al capitán qué sucedía. Me han informado de que existen problemas con el motor, respondió. Estuvimos inmovilizados durante 2 días sin que me permitieran comunicarme por radio. En realidad, aunque el capitán era comandante de una flotilla de patrulleras, supongo que le encargaron específicamente aquel trabajo, imaginando que podría intimidar a un joven. Pero era un tipo que no impresionaba demasiado. Años atrás se había hecho popular en una noche de niebla en que distinguió un obstáculo en su pantalla de radar. Al parecer su radio no funcionaba correctamente, podía emitir pero no recibir mensajes. A medida que aquella sombra se aproximaba estuvo avisando por sus altavoces: deteneos o dispararé. En el instante en que se disponía a abrir fuego con el pequeño cañón antiaéreo de la popa del buque, un portaaviones Nimitz gigantesco apareció entre la niebla iluminándole con sus potentes focos. El hombre se disponía a atacarle aunque el ancla del Nimitz era mayor que su patrullera. La gente se había reído muy a gusto con esta anécdota. Sin embargo, nadie se reía del fiasco sufrido al interceptar el avión, salvo los árabes y palestinos, y cuando finalmente me permitieron tomar tierra, Oren Riff me saludó con estas palabras: en esta ocasión te has pasado de listo. Traté de explicarle lo sucedido, pero se negó a escucharme. No quiero saber nada, repuso. Intenté hablar con Nahum Admoni, jefe del Mossad, que tampoco quiso verme. Luego Amiram Arnon, jefe de los efectivos humanos, me comunicó que estaban dispuestos a dejarme marchar. Me aconsejó que dimitiera, pero yo le dije que no iba a hacerlo. De acuerdo, pues, pagarás las consecuencias. Fui a ver a Riff y le dije que seguía interesándome hablar con Admoni. No solo se niega a oírte, repuso Riff, sino que no quiere que le detengas por los pasillos ni en el ascensor. Y si tratas de abordarle fuera del edificio, lo considerará como un ataque personal, lo cual significaba que sus guardaespaldas dispararían contra mí. Me entrevisté con Serf, quien me dijo que tampoco él podía intervenir en mi favor. Pero esto es una conspiración, protesté. ¿Qué quieres que te diga?, repuso Serf. No puedes hacer nada. De modo que dimití. Era la última semana de marzo de 1986. Al día siguiente un amigo de la Marina llamó para interesarse de por qué había sido retirado mi expediente del lugar especial donde se conservan a fin de que los oficiales del Mossad no sean llamados para la reserva. En Israel la mayoría de gente sirve 30, 60 o 90 días anuales en la reserva. En este servicio están comprendidas las mujeres solteras y todos los hombres hasta los 55 años, y cuanto más alta es la categoría, más dura el servicio. Si se abandona el instituto, el expediente suele devolverse al archivo normal de reserva, pero con la orden de que a aquella persona no deben asignársele actividades de primera línea, y ello debido a que sabe demasiado. De modo que mi amigo, que desconocía inocentemente los problemas de orden interno, se asombró de que el expediente hubiera sido transferido. Supuso que se debería a que yo así lo había solicitado porque solían transcurrir 5 o 6 meses desde que se deja la organización hasta que se transfería un expediente y en mi caso había pasado un solo día. Peor aún, en él aparecía una anotación solicitando que me trasladaran como enlace del ejército libanés del sur, lo cual constituía una condena a muerte para un antiguo componente del Mossad. Pensé que todo aquello había ido demasiado lejos. De modo que hablé con Bella, hice mi equipaje y cogí un vuelo charter de la Tower Air con destino a Londres y luego enlacé con otro vuelo de la TUA que iba a Nueva York. Al cabo de un par de días marché a Ottawa a ver a mi padre. Al día siguiente de mi partida llegaba una orden de reclutamiento entregada a mano a mi casa de Tel Aviv. Normalmente este proceso hubiera requerido unos 60 días y otros 60 de preparación. Bella aceptó la orden. Pero al día siguiente comenzó a sonar el teléfono. Los oficiales querían saber dónde me encontraba y por qué no me había presentado al servicio. Mi esposa dijo que había salido del país.
¿Cómo puede ser eso?, repuso el oficial. No se le ha concedido la exención del ejército. En realidad, sí la tenía, aunque no exactamente del ejército. Yo mismo me la había dado, sellándola personalmente y huyendo seguidamente del gallinero. Pasé unos días en Washington intentando contactar el enlace del Mossad, pero no tuve éxito. Nadie atendía al teléfono y yo no deseaba revelar dónde me encontraba. Más tarde Bella se reunía conmigo mientras nuestras dos hijas se dirigían a Montreal. Finalmente nos instalamos en Ottawa. No estoy seguro de que todo el problema resultara únicamente de haber hablado. De todos modos me hubieran utilizado como chivo expiatorio, es una de sus prácticas habituales. ¿Pero recuerdan el palestino de Chipre que me contó el truco? Dijo algo aún más sorprendente. Me explicó que dos amigos suyos que hablaban hebreo como nativos, árabes criados en Israel, estaban instalando una empresa de seguridad en Europa simulando ser especialistas israelíes y que reclutaban a los nuestros para que los ayudaran a redactar manuales acerca de cómo entrenar a grupos clandestinos. Todo aquello era falso, lo que hacían era obtener información y conseguir que los israelíes se expresaran libremente, como cuando se encuentran entre los suyos. Cuando mencioné este asunto a varias personas de la oficina me dijeron que estaba loco, que era imposible y que aquello no podía difundirse porque causaría estragos. Quise saber qué querían decir con ello. Insistí en que debíamos advertir a la gente, pero se mostraron inflexibles. El palestino probablemente se confió conmigo porque sabía que era muy entrada la noche y que no tardaría en llevarse a cabo la operación. Nos encontrábamos en el bar de un hotel de Larnaca y, de todos modos, ¿qué podía hacer yo? A propósito, el combatiente de Trípoli vio a los peces gordos de la OLP embarcar en el reactor civil. Lo que no tuvo ocasión de comprobar fue cómo salían del avión y que el aparato volvía a ser ocupado tras un hangar, cuando tomaba posición de despegue. Debían haberme permitido que llevara a término toda la operación con aquel árabe. Era evidente que poseía información, pero no me dieron tal oportunidad. En circunstancias normales, puesto que yo era un CATSA, tras mi llamada telefónica no hubiesen permitido que se interfiriera información personal. Podíamos habernos evitado el ridículo e incluso haber hecho doble juego a nuestros contrarios. Debíamos haberlos visto venir. A aquellos hombres les inspirábamos un pánico cerval, e iban a embarcar 5 de ellos junios en un avión. Era gente que solía ocultarse tras las rocas, recelosos, expertos. Hubiéramos tenido que comprender que se trataba de un truco. Y el Mossad tampoco necesitaba ningún intermediario que transmitiera un mensaje en Chipre, lo que quería era una cabeza de turco. Y eso es lo que yo fui. Mis problemas ya habían comenzado cuando era cadete, pero los instructores, al parecer, habían confiado en que los superaría y que me adaptaría perfectamente al sistema. Yo tenía capacidad para el trabajo y habían realizado una gran inversión conmigo. Y tampoco todos estaban contra mí, por lo que costó algún tiempo alcanzar el momento en que se decidió que era más problemático que valioso. Mis dificultades con Jerry probablemente llegaron a algún pez gordo. Sin duda contaba con un caballo poderoso que operaba a su favor y en mi contra. Evidentemente al Mossad no le agrada la gente que cuestiona el sistema o a aquellos que lo hacen funcionar. Prefieren los que lo aceptan obedientemente tal como es e incluso lo utilizan en su propio provecho. Mientras que no hagan zozobrar la embarcación, nada parece importarles. Aún así aprendí bastante durante mi época de entrenamiento extensivo y en mi breve carrera como CATSA para llevar un diario y recoger extensa información sobre numerosas operaciones del instituto. Muchos cursos de instrucción eran enseñados por los mismos que habían llevado a cabo diversas operaciones de la organización. Los aprendices estudiábamos dichas operaciones minuciosamente, las reconstruíamos y nos eran explicados todos los detalles. Por añadidura, mi fácil acceso al computador del Mossad me permitió forjarme un vasto conocimiento de la organización y de sus actividades, muchas de las cuales expongo seguidamente y gran parte de ellas salen a la luz por vez primera.